todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Ritmo Verde, Powered by CES. El día de hoy tenemos una invitada especial. Contamos con Viviana Silva. Viviana Silva es coordinadora ejecutiva de ARC Bio Academy. Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida. El gusto es nuestro. Por favor, si quieres, preséntate para empezar. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros también estamos muy gustosos de estar aquí con ustedes y poder impartir un poco sobre nuestra fundación. Bueno, yo soy Viviana Silva, soy ingeniera civil de profesión y tengo una maestría en Building and Architectural Engineering en el Politécnico de Milán. Actualmente tengo la función de coordinadora ejecutiva en la Fundación Academia Bio. Perfecto, muchas gracias, Viviana. Queremos conocer ahora un poco de qué es Academy ARC-Bio, cuál es su propósito, qué los mueve y qué creó o de dónde nació para crear esta fundación. Perfecto, hermosa pregunta, porque la verdad, Academy ARC-Bio nace desde esta necesidad de democratizar la construcción, la información en construcción sostenible. Nos hemos dado cuenta que existe tal vez la teoría, pero necesita este complemento técnico que nosotros podemos aportar. Entonces somos un brazo complementario para instituciones académicas, públicas y privadas, en donde básicamente la fundación funge como un apoyo técnico. Ok, perfecto, muchas gracias. Queremos saber también cuál es la diferencia o qué les diferencia a ustedes como Academy ARC-Bio de otras academias. Vemos que hoy en día están surgiendo mucho estos espacios educativos de formación continua. ¿Qué crees tú que los hace diferentes y que marca la diferencia? Bueno, yo pensaría que nuestro principal diferenciador es el hecho de que nosotros contamos con esta expertise basada en la comprobación técnica científica. Creemos y estamos seguros que la teoría está ahí, pero siempre es necesario tener esta comprobación. Entonces, desde ArcBio nosotros contamos con distintos casos de estudio. Hemos hecho en diferentes ocasiones estas iteraciones de prueba y error, en donde nosotros podemos comprobar que lo que estamos diciendo, que la construcción sostenible se puede aplicar y cuáles son estos resultados. Yo creo que nuestro diferenciador más importante es justamente que primero no solamente nos estamos enfocando en instituciones académicas, eso es súper importante mencionar. Sí, desarrollamos programas académicos, ayudamos a ciertas universidades a desarrollar estos programas. Un caso de éxito en este momento es el diplomado que realizamos en la Universidad de San Francisco. Es un diplomado en ingeniería bioclimática y se llama ingeniería bioclimática porque si bien es cierto, iba direccionado para ingenieros, ya sea mecánicos en el tema de HVAC o civiles, también arquitectos. Lo llamamos direccionado a ingeniería porque tenemos esta base técnica, sobre todo aplicada en softwares. Entonces queríamos que no solamente esté la teoría explicada, que por supuesto es importante y está y forma parte del diplomado, sino que también tengan estas herramientas como el uso de softwares para poder hacer esta comprobación de la teoría. Entonces, eso sería como un caso de éxito en el tema diferenciador de la fundación. Por otro lado, también estamos involucrados en instituciones públicas. Actualmente tenemos un convenio con el IGE, por ejemplo, en donde estamos haciendo el desarrollo de un paper sobre, básicamente igual, estamos comprobando que las estrategias bioclimáticas aplicadas en una universidad se están cumpliendo. Se están cumpliendo con estas mediciones ya en sitio, ya en operación también de esta edificación, para poder comprobar que todo lo que se aplicó desde esta base teórica, posterior software científico, digamos, se está cumpliendo. Y a la vez también estamos formando parte del INE. Bueno, más adelante te puedo contar un poco sobre eso. Formamos parte, tenemos un convenio también con el INE, entonces también estamos metidos en este tema de la normativa. Entonces yo creo que nuestro diferenciador como tal sería que nos involucramos más allá de la academia. Interesante. Sí, también. Qué chévere. Y sobre todo felicidades también por este factor diferenciador que muchas veces pensamos que es solamente academia o tal vez irnos por colegios, universidades, sino que la parte educativa desencadena mucho más que solamente estas dos instituciones, sino, como mencionabas, el sector público, la parte de normativa, como es el INE. Entonces creo que eso es súper importante también y creo que es un buen factor diferenciador que les hace diferentes a ustedes y les hace únicos también. Entonces, qué bueno por ese lado. Y también ahora, justo mencionabas también, quisiéramos saber
¿Qué tipo de metodologías ustedes utilizan? Tal vez son plataformas online, son clases en vivo, son clases presenciales. Más o menos eso queremos saber para que la gente también pueda conocer cómo pueden acceder a su contenido educativo. Y también, justo ya me mencionabas esta parte, esta relación importante entre los casos de estudio y la parte teórica. Entonces, ¿cómo ustedes presentan estos casos de estudio? ¿Son de ustedes? ¿Brindaron apoyo en estos casos de estudio? ¿Cómo es esta metodología de enseñanza? Claro. Bueno, es una excelente pregunta porque en realidad yo creo que parte de democratizar esta información es saber impartirla de una manera que sea apropiada. Porque tenemos diferentes sectores, ¿no? Si es que hablamos desde colegios hasta profesionales con maestría. Entonces tenemos que de cierta manera tener estos canales y manejar un lenguaje que sea apropiado para poder llegar a todos estos sectores. Entonces, bueno, principalmente, digamos, en el caso que te comentaba anteriormente, la USFQ fue 100% online. Se vienen muchas cosas para la fundación, estamos muy entusiasmados, estamos pensando en las creaciones de plataformas, si es que nuestros expertos de la fundación también están impartiendo cátedra en distintas universidades, entonces sería presencial. Y en el tema que me consultabas, como cómo hacemos cómo impartimos estos casos de estudio. Pues básicamente los casos de estudio son proyectos en los que hemos participado, proyectos en los que hemos apoyado también, que hemos empezado desde cero. Entonces tenemos un gran catálogo de proyectos en donde hemos aplicado esto y podemos comprobarlo. Y a su vez, cuando ya estamos impartiendo dichos diplomados o dichas clases, también creamos casos de estudio para que se puedan comprobar. Entonces creamos diferentes proyectos tipo para que puedan ver la optimización. En el caso de este diplomado que te comentaba, pues hacíamos, por ejemplo, un ejemplo básico fue en la República de El Salvador, diferentes ubicaciones, diferentes orientaciones y ver cómo se estaba comportando una edificación inexistente. Solamente seleccionamos un predio y el tema más que nada es poder ver cómo las iteraciones pueden mejorar al final la edificación. Como un escenario más o menos. Como un escenario base, partimos siempre desde y esta es nuestra metodología general, ¿no? Partimos desde un escenario base y seguimos aplicando diferentes optimizaciones, partiendo desde lo básico que sería la morfología, que esa sería como nuestra metodología, partir desde la morfología, orientación, estrategias pasivas en general, tamaño de aperturas y posteriormente pues ya vamos a materialidad, sobre todo materialidad suele ser como que lo más costoso. Materialidad y finalmente ya serían pues las estrategias activas que se podría ya aplicar, ¿no? Como los paneles solares que ya sería parte de la parte activa, ¿no? Claro, habiendo ya pasado por las estrategias pasivas. 100%, 100%. Uh-huh. Ok, perfecto. Muchas gracias por responder esa pregunta. Estaba yo también revisando en su página web y veo que como parte de los servicios de Academia Rio tienen estas capacitaciones a colegios, empresas, a universidades. Entonces yo quiero saber y creo que todos queremos conocer por qué creen ustedes que es importante capacitar sobre sostenibilidad, sobre bioclimática a colegios, universidades, empresas. ¿Por qué es importante este nicho? ¿Y cómo creen ustedes que saber esto puede marcar la diferencia? Perfecto. Voy a aprovechar esta pregunta para enfocarme más que nada en el tema de organizaciones privadas y empresas como tal, porque ya hemos hablado un poquito sobre el tema académico. Nosotros consideramos que la fundación es como pionera en desarrollar estos programas de educación sostenible aplicada a organizaciones y empresas privadas. Nuestro objetivo como tal es desde la parte de tomadores de decisiones, digamos que convencer a los tomadores de decisiones de por qué la sostenibilidad, aplicar la sostenibilidad a nivel organizacional es importante. Y posterior a ello, esto sería con diferentes programas de tipo coaching, sería un coaching hacia directivos, tomadores de decisiones. Y posterior a ello, una vez que los tomadores de decisiones de las organizaciones están convencidos de que la sostenibilidad es la respuesta para el crecimiento y para mantener su organización, vamos hacia la parte operativa. Diferentes tipos de talleres, diferentes tipos de, digamos, sí, talleres, sobre todo talleres en donde se aplique la sostenibilidad, pues podría ser, si es que están, digamos, una organización o una empresa que se dedica a vender productos, cómo pueden impartir que su producto es sostenible.
Y aparte de eso, pues en la parte organizacional, ¿no? Es importante también entender que una empresa que aplica correctamente todos los principios de sostenibilidad dentro de su organización, pues está destinada a seguir en el mercado. Porque eso es básicamente la sostenibilidad, ¿no? Que tengamos este círculo en donde no se acabe, no nos acabemos nuestros recursos. Entonces va más que nada por ahí, la necesidad de impartir digamos, por así decir, principio de sostenibilidad en cualquier punto, no solamente también en la construcción, sino en cualquier punto, también organizacional. Ok, perfecto. Entonces ahí me solventaste una duda porque yo tenía la idea o pensaba que tal vez este coaching era solo sobre bioclimática, por ejemplo. No. Pero no, o sea, engloba sostenibilidad organizacional en todo el sentido de la palabra, y esto es importante, como mencionas, para los tomadores de decisiones, ¿no es cierto? Totalmente. Para saber que ellos pueden, su negocio, para que pueda existir en el tiempo, necesita ser sostenible. Perfecto. Y es que esa es la base, ¿no?, del concepto de sostenibilidad, que perdura en el tiempo. Y no solamente hay sostenibilidad en la construcción, también hay sostenibilidad financiera, sostenibilidad económica. Entonces nosotros estamos enfocados, ahora también estamos firmando ciertos convenios, se vienen, como dicen, muchas cosas, con diferentes universidades, institutos también que están enfocados en la parte administrativa. Porque la sostenibilidad también se puede aplicar en finanzas, en economía. Entonces no se puede, se debe aplicar. Se debe. Exacto. Perfecto, qué chévere, qué bueno saber que la bioclimática, la sostenibilidad se relacionan en verdad y como van de la mano. Creo que todo es un conjunto y como mencionas, va más allá de la construcción, porque muchas veces pensamos que debemos hablar con el promotor del proyecto, y sí, de hecho se debe hablar con el promotor del proyecto desde el concepto del proyecto para que puedan integrar diseños pasivos, metodologías y estrategias pasivas, pero he aquí la importancia de mantener eso a lo largo del proyecto, de la edificación, de la empresa. Entonces creo que es súper importante como dar este seguimiento a la empresa, al grupo laboral, como que todos estén en el mismo barco, y qué bueno que ustedes puedan hacer. Sí, totalmente. Dentro de nuestros talleres que nosotros impartimos de organizaciones tenemos una segunda parte, o digamos diríamos tercera fase. La primera fase sería enfocada a los tomadores de decisiones. La segunda fase sería como el impartir este conocimiento a la parte operativa, y la tercera fase sería el de seguimiento. El de saber cómo está mejorando la empresa como tal, aplicando las estrategias aprendidas con nosotros. Entonces, sí es importante, como tú decías, el tema de los promotores, que desde el tomador de decisiones, desde el inversionista, desde el promotor como tal, se entienda la necesidad de la aplicación de estas estrategias, porque en realidad esto es lo que va a mejorar como tal el comportamiento de la edificación. Y si bien es cierto, hay muchos promotores que de cierta manera no se van a quedar con la edificación, pero es importante que entiendan que siguen viviendo en este planeta, y si es que es una edificación que consume mucha energía, que emite mucho, que tiene muchas emisiones de CO2, también están afectando a tu planeta, sigue siendo tu casa, ¿no? El mismo hogar. Ajá, sí. Sigue siendo tu casa, si no vivas ahí, sigue siendo tu casa. Sí, es algo que nosotros también lo decimos mucho, todos vivimos en el mismo planeta. Exacto. Entonces, realmente cuidar de un proyecto, de una edificación, a pesar de que ya lo entregué, ya como constructor, acabo de entregar mi proyecto, siempre es bueno dejar el mensaje, como encargar la posta de que se debe mantener la parte sostenible en toda la operación de la edificación hasta el final del ciclo de vida del edificio, que sería en el mejor de los casos, ¿sí? Si es que llegara a tener un final de ciclo de vida. Claro. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros en la normativa actual dice que la vida útil de una edificación son 50 años. Pero ¿cuántas edificaciones han superado los 100 años y siguen ahí? Sí. Y no nos vayamos lejos. En Europa, ¿cuántas edificaciones tienen cientos de años y siguen activas? Sí. Solamente pues aplicando estas estrategias como de renovación tal vez, ¿ya? Pero sí es importante que desde los promotores tengan este conocimiento, y por eso normalmente los promotores suelen no estar tan al día pues con el tema de sostenibilidad, y es importante que desde la Fundación Academia Cuyo puedan recibir este conocimiento y de una manera pues más digerible, ¿no? Que no sea a nivel 100% posgrado, porque sostenibilidad como tal a nivel de pregrado tal vez se habla un poco en algunas universidades, tengo entendido que tienen dentro de su pensum un poco sobre certificaciones, pero el Sustainable Building Technologies, las tecnologías en construcción sostenible, se dan a nivel de posgrado.
Claro, totalmente. Uh-huh. Y qué bueno que de hecho se pueda aprender de casos reales y de la perspectiva de otros proyectos como en Europa, internacionales, que bueno, a pesar de que no tenemos el mismo contexto, siempre es bueno saber qué se está haciendo en otros lados para poder mejorar. Justamente lo que mencionas es importante y aprovecho para mencionar que nuestros expertos, como tal, tenemos una red de expertos, no solamente nacionales, sino también internacionales, tienen esta expertise o están basados principalmente en estas universidades europeas, americanas también, en donde ya está un poco más avanzado este concepto de sostenibilidad, donde ya la normativa exige la mayor aplicación sobre sostenibilidad. Entonces, no solamente, por ejemplo, en mi caso, Italia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, por ejemplo, también tenemos esta conexión con Ken Yang en Singapur, quien nos ha permitido y tiene la apertura de abrir pasantías para las personas que se eduquen con nosotros, que acudan a nuestros programas. Imagínate una pasantía en Singapur. Entonces es, lo mejor. Entonces sí, la verdad es que estamos buscando eso, ¿no? Y estamos abiertos a colaboración como una fundación, estamos abiertos a que más expertos se nos unan, porque siempre el conocimiento es bien recibido. Claro, y tiene que ser sobre todo compartido. No Totalmente. Se comparte, no existe, no se comunica, entonces qué bueno que lo puedan compartir. Y justamente ya que mencionabas el tema de la normativa en otros países, quisiera saber ustedes desde Academia Bio qué barreras regulatorias piensan que existe actualmente aquí a nivel nacional para integrar estrategias pasivas, qué falta, qué no existe, qué se debería mejorar o impulsar. Hermosa pregunta, porque justo estamos súper involucrados y comprometidos en el tema de la normativa. Entendemos que normalmente, bueno, en nuestra sociedad es mucho de si no me exigen, no lo hago. Y eso es lo que queremos cambiar, ¿sabes? Queremos que se cambie ese concepto de si no me exigen hacer, si es que la normativa no me pide que haga esto y que ponga esto, pues no lo voy a hacer. A que yo lo quiero hacer porque quiero salvar mi planeta, porque quiero tener una edificación. Y más que nada, también enfocarnos en el buen vivir, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a morirnos de frío o a morirnos de calor. Y eso está mal, vivimos mal. Entonces también entender la importancia de cómo estas pequeñas decisiones van a mejorar la calidad de vida de las personas de tu edificación y sin necesidad de que tengas ahí alguien que te esté exigiendo. Sin embargo, tomando en cuenta y considerando este tema de la falta de normativa y de la falta de regulación y considerando también el tema de que aquí, si no te exigen, no lo hago, estamos muy involucrados. De hecho, formamos parte ahorita de una red, la red ArcBio, está haciendo la adopción de normas ISO. Actualmente estamos adoptando 5 normas. Ya vamos por nuestra tercera norma. De hecho, están invitados a todos los profesionales y todos los expertos en el tema de sostenibilidad a formar parte del comité. Formamos parte aparte de fomentar esta adopción de estas normas, también formamos parte de múltiples comités, somos presidentes de estos comités, estamos muy involucrados en crear y en adoptar todas estas normativas y de hecho son enfocadas en sostenibilidad. La primera, que ya está por salir, de hecho ya está en proceso de edición, les comento, es un technical report que está basado en definiciones. Pensamos que esa tenía que ser la primera en ser adoptada porque es importante. Tenemos este problema de Life Cycle Assessment, que es una palabra que está 100% en inglés, pero ya actualmente ya hemos encontrado que en España lo tratan como ACV, Análisis de Ciclo de Vida, y ya va a estar así también en Ecuador. Entonces es importante que desde la Fundación Academia Bio estemos también involucrándonos en el tema de normativa. Y en eso estamos. Son ahorita normativas ISO, por el momento, pero pues más adelante veremos qué se nos viene. Pero como te digo, se vienen muchas cosas. Se vienen cosas. Qué bueno, qué chévere. Y justamente ahorita que mencionas esto de los términos y de las definiciones, creo que es súper importante empezar desde ahí, porque muchas veces tenemos esta como discusión, estos temas de no, es ACB, es LCA, es DPD, entonces creo que estandarizar los nombres o tal vez como saber que nos referimos al mismo término es súper importante para de ahí partir a cosas más técnicas en las que podamos hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces... Sí, y sobre todo la definición de esta terminología, justo lo que acabas de mencionar, el tema de los DPDs. Es algo que ahorita como tal no todas las empresas tienen, no todos los productos cuentan con esta documentación que luego te sirven pues para ciertas certificaciones, y ya que exista el término, ¿no? Que ya empiece a sonar, hará que muchas otras empresas, sobre todo desarrolladoras de productos, empiecen a obtener esta documentación. Entonces también vamos por ahí, ¿no? Que vamos de cierta manera
de cierta manera ya resonando también en los que se dedican a la manufactura de productos sobre todo. Claro, yo creo que también crear este FOMO, este fear of missing out. Si ya no estoy, tengo que estar porque el otro está. Entonces, y así se llevan las cosas, la verdad. Sí. Aunque no lo creas y no lo quieran, muchas de las empresas hacen lo que el otro hace porque empieza a ser una competencia ya en la parte de ser verde. De cierta manera se volvió una moda y no está mal que se haya vuelto una moda. Más bien está bien, al menos ya está resonando algo, ¿no? Ahora sería la correcta aplicación. Sí, totalmente. Y que bueno, ojalá se puedan seguir sumando más empresas por voluntad o por obligación, pero bueno, lo importante es hacer algo por este planeta y que ya a veces clama como acciones ya concretas en este tema. Justamente igual hablando sobre diferentes sectores, construcción, academia, finanzas, ¿por qué creen, o bueno, cómo creen ustedes que puede integrarse la sostenibilidad, la bioarquitectura, la bioclimática entre diferentes sectores? ¿Cómo pueden estos relacionarse en el sector academia, en el sector financiero, en el sector construcción, la industria de materiales? ¿Cómo se puede esto relacionar o integrar para que todos puedan, como de cierto modo igual, hablar el mismo idioma, saber que la sostenibilidad debe ser parte de su ADN? Bueno, yo creo que lo principal sería justamente nuestra misión, que es la democratización de esta información en construcción sostenible. Si nos enfocamos netamente en bioarquitectura, en bioclimática, pues la integración sería directamente a las edificaciones. Pero no nos olvidemos que todo el mundo está en una edificación. En realidad, nosotros tenemos como nuestro eslogan sería transformar la forma en la que habitamos y construimos el mundo. Y nosotros habitamos en distintas edificaciones, ahorita estamos en un espacio, siempre estás en un espacio. Así estuvieras en la calle, estás en un espacio urbano. Entonces, esta integración de la bioclimática, de la sostenibilidad, se tiene que aplicar a todos los espacios que habitamos. Es importante. Y esto, pues, conllevará selección de materiales, hasta la selección de la vegetación. Todo se integra en uno solo, porque todos estamos habitando este planeta. Entonces, de cierta manera, la aplicación correcta de las técnicas, de las tecnologías en construcción sostenible van a hacer que no solamente te sientas mejor, tú y cualquier persona, porque de cierta manera, en donde tú estás, en donde tú duermes, en donde tú trabajas, así sea una organización, una academia o en donde sea que tú estés, en la casa de tu abuelita, tienes que sentirte bien. Tienes que tener un ambiente adecuado, una calidad de aire adecuada, tienes que tener una temperatura confortable. Entonces vamos por eso. Y en verdad existen bastantes estudios que demuestran, por ejemplo, el tema visual. Es algo súper importante. Justo estábamos en un comité de natural lighting, en luz natural. Y es súper importante darse cuenta que no es lo mismo que una persona esté trabajando y esté viendo al cubículo, a que esté viendo a un paisaje. O no es lo mismo trabajar con luz artificial que trabajar con luz natural. Entonces yo creería que todo se conecta, todo se relaciona cuando hablamos de habitar. De habitar una edificación, de ir a un lugar, de estar incluso en contexto urbano, ¿me entiendes? Porque en todos lados estás. Entonces yo creería que va por ahí. Esta es la conexión, la aplicación de la sostenibilidad. La sostenibilidad, como te decía, se puede aplicar en todo. Economía, finanzas. Es porque este concepto es tan grande y tan importante que es importante que todas las organizaciones ya lo empiecen a aplicar. Sí, totalmente. Y justo como mencionas, creo que todo se relaciona con el buen vivir. Simplemente si yo me siento bien en el lugar donde estoy, donde trabajo, donde vivo, voy a hacer mejor las cosas, voy a ser más productivo, voy a optimizar mejor mi tiempo y voy a rendir mejor. Entonces, como mencionas, todo se relaciona, todo se conecta y todo desencadena en un buen resultado, que es lo que todos queremos. Entonces, perfecto, me parece súper bueno y súper interesante eso también. Justamente hablando del ACB, todos estos temas de materiales, ¿cómo se integran estos contenidos de análisis de ciclo de vida, de certificaciones también, que son súper importantes en los módulos o en el contenido que ustedes dan, estas clases o talleres o capacitaciones? Excelente pregunta, Michelle, porque mira, el tema de la certificación es algo súper importante. Lo vamos a ver como algo, lo podríamos decir que tú al certificar tu edificación estás verificando que es sostenible. La forma en la que nosotros lo vemos es que
todas las aplicaciones y todo el conocimiento que nosotros estamos impartiendo desde la teoría hasta la práctica, hasta el uso de softwares, la parte de estrategias pasivas y finalmente, como último recurso, las estrategias activas, te van a llevar, quieras o no, a esta certificación. O sea, vas a llegar a una certificación si es que tú aplicas todas las tecnologías en construcción sostenible de una manera adecuada, vas a llegar a tener esta certificación. O obviamente, ¿no? Que las certificaciones pues tienen el tema de documentación y tienes que seguir un proceso, pero nosotros te garantizamos que si es que aplicas correctamente todas las tecnologías y todas estas estrategias, vas a llegar a tener una certificación sin ningún problema. Es importante entender que la certificación, lamentablemente, no es para todos. Así se diga que es para todos. No todo el mundo puede acceder a una certificación porque realmente cuesta. Tiene un costo el registrarte, tiene un costo el auditar, tiene un costo. Entonces, pero sí nos importaría que para nosotros todas las personas puedan acceder a este conocimiento independientemente de que no lleguen a tener el dinero para poder comprar el registro de la certificación, pero que sepan que si es que lo llegaran a tener, podrían certificar su edificación. Que su edificación está correcta, que su edificación está correctamente orientada, que su edificación tiene la cantidad de luz natural adecuada, que su edificación tiene las suficientes aperturas para tener una calidad de aire adecuado y de cierta manera, si pues tal vez de alguna manera no llegas a tener esta forma de certificarte con estas entidades, sabes, tienes la conciencia, que creo que es lo más importante, que tu edificación es sostenible, que tu edificación sin ningún problema puede llegar a estas certificaciones. Entonces nosotros vamos por ahí, impartimos y obviamente sí ligado, porque entendemos que las certificaciones solicitan cierta información pues desde el principio. Si es que vamos al lead desde el inicio de la construcción, pues nosotros siempre vamos indicando como que, bueno, este proceso o esta simulación te va a servir para tu certificación. O esta información que estás obteniendo de confort térmico te va a servir posteriormente para tu certificación. No olvides guardar las estratigrafías de tus paredes, de tu mampostería, porque esta información te va a servir para la plataforma de la certificación. Entonces, de cierta manera, yo te diría que vamos hacia ello. Les explicamos o van a tener toda la información para poder tener estas certificaciones sin ningún problema. Perfecto, interesante. Y justo como mencionas, yo creo que las certificaciones deben ser vistas no como el fin en sí mismo, sino como voy a construir sostenible porque quiero que los usuarios de mi edificio se sientan más cómodos, se sientan bien, a pesar de que yo no viva en esa edificación. Total. Deseo que las personas que estén ahí se sientan bien, se sientan cómodos, tengan ventilación natural, luz natural, porque a fin de cuentas, como mencionaba antes, si me siento bien en un espacio, voy a rendir bien, voy a estar bien y eso también puedo proyectarlo, ¿no? Entonces, creo que va de la mano un espacio adecuado con cómo se sienten las personas, cómo reaccionan, cómo trabajan. Total. Entonces, me parece muy interesante también como llevarlo esto no solo a imponer la certificación y sacarlo sí o sí, sino como empezar desde la base, desde el ADN de querer construir sostenible por convicción y vocación también. Total. Perfecto. Entonces, justamente mencionabas lo del INE, ¿no es cierto? Esta adopción de normativas. Cuéntanos un poquito más qué normativas ya se están traduciendo, me parece que es el proceso. Como te comentaba anteriormente, con el tema del INE es un trabajo que estamos realizando. Existen dos caminos, el tema de la adopción y de la adaptación. Nosotros hemos tomado el tema de la adopción porque estamos adoptando normativas ISO. Y la normativa ISO como tal tiene la facultad de que puede ser aplicada en cualquier contexto. Un ejemplo simple es, por ejemplo, no es que en la ISO te van a decir, digamos, hablemos de temperatura de confort. Vas a tener una temperatura de confort de tantos grados a tantos grados. No, porque ya no podrías aplicar la misma en Quito o en Guayaquil. Como tal te daría un marco de referencia o te daría un método de cálculo para que sepas cuál es tu temperatura de confort. De esta manera las normativas están desarrolladas para que sean aplicadas en cualquier contexto. Por lo tanto, esa fue nuestra decisión para irnos por la adopción, porque no hacía falta hacer ninguna modificación para poderla adaptar acá. Sí, no habría que adaptarla, solamente adoptarla. Ajá. Okay, sí. Se entiende la diferencia. Sí, entonces, bueno, en este caso las normativas que nosotros estamos ahorita adoptando, en total son 5. Como te decía, la primera que te comentaba era relacionada 100% a terminologías de la sostenibilidad. Es un reporte técnico. Es un technical report en donde
son 1,000,000 de conceptos que te dicen básicamente, por ejemplo, lo que te decía del análisis de ciclo de vida o distintas definiciones que están desarrolladas a la sostenibilidad. Sobre todo, más que nada, es en general, pero nosotros nos estamos orientando hacia la construcción. La segunda norma que estábamos adoptando es la sostenibilidad en el entorno interior. Estamos enfocándonos también en entender cómo... ¿Cuál es la necesidad que tenemos desde la parte interior? Por ejemplo, luz natural, hay otra norma que se está adoptando directamente desde el INEN, que es de luz natural, por ejemplo. Nosotros estamos desde la base, igual, más que nada conceptos, marcos de referencia. Después tenemos otra normativa, son 2 partes. Una que va relacionada a sostenibilidad en obras civiles. En ingeniería y de obras civiles tiene 2 partes, una que es directamente en edificaciones y otra que es directamente a obras civiles. Y esas serían en total, ¿no? Si no me equivoco. Me falta una, que es la sostenibilidad en la construcción de edificaciones, que estaría netamente desarrollada hacia indicadores. Igual es un marco de referencia que está relacionado a indicadores. Entonces ahí estarían las 5, por el momento. De todas maneras, estamos involucrados en distintos comités, como te comentaba, la normativa de iluminación interior. Estamos tenemos la seguridad, la certeza de que la adopción de normas, de la creación, adopción, meter estas normas acá en el país van a acelerar este proceso en que nos volvamos sostenibles, todos, porque también la información ya va a estar más dispuesta, más disponible. Claro, democratizando como ustedes. Exacto, justamente. Entonces, para que quede súper claro, estas normas se adoptan. Adoptan, exacto. Perfecto. Sí. O sea, como se traduce, me imagino. Sí, es una traducción. Nosotros buscamos mantener una traducción literaria lo más parecida posible, siempre que el inglés nos permita mantener, el español nos permita mantener en inglés el mismo concepto. Porque pues a veces pues te toca cambiar el orden de las palabras para poder mantener pues la gramática de la oración o la sintaxis de la oración, pero como tal tratamos de hacerlo lo más parecido posible. Claro, y bueno, ahí sí es como un reto a veces, ¿no? Porque muchas veces lo que se entiende en inglés no se entiende en español, entonces como que ahí suelen haber las discusiones, pero qué bueno, porque yo también creo que todos los actores y profesionales de este sector de la sostenibilidad creemos que esto es importante también porque te crea un marco, ¿no? Como un marco, una guía y ya no vas a ciegas, ya no vas... a veces sin saber qué hacer o qué dirección seguir. Entonces es una muy buena herramienta y oportunidad para plantear y para hacer y ejecutar todo lo que ya hacen en otros países y que se pueda ver acá también en Ecuador. Sí, totalmente, tener la información disponible. Democratizar la información es lo importante porque tal vez por desconocimiento o por falta de acceso a esta información es que tampoco se pueden aplicar tanto estas tecnologías. Entonces más que nada vamos por ahí. Perfecto, correcto, súper bien. Muchísimas gracias, Viviana, por responder estas preguntas súper interesantes. Creo que a la audiencia también y a nosotros también ya nos queda muy claro qué es Academia Río, cómo funciona, cuál es su objetivo y su propósito. Y como punto final, nos gustaría muchísimo que puedas dejarnos un mensaje para toda la audiencia de lo que tú consideras lo más importante para que los profesionales, los arquitectos, ingenieros y en sí todos en general adoptemos la sostenibilidad en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en todo lo que hacemos, cómo podemos hacerlo, por qué crees tú que es importante y eso como un último mensaje para quedarnos con eso. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la invitación y pues a mí me gustaría mencionar, o el último mensaje sería que toda esta necesidad de aplicar la sostenibilidad va a surgir desde otra necesidad. El hecho de que nosotros como seres humanos entendamos que no estamos bien, que no nos sentimos bien en un espacio, que hace mucho calor, que hace mucho frío, que me molesta la luz, que no veo bien, que me duelen los ojos, que la pantalla, desde que nosotros empezamos a entender que estamos viviendo mal, que tenemos esta incomodidad, surgirá la necesidad de aplicar la sostenibilidad. No esperemos a estar mal. Hagámoslo desde antes. Si es que somos promotores inmobiliarios, lo podemos hacer desde la concepción del proyecto. Es importante entender que son pocas estrategias que se pueden aplicar, que no son difíciles. Morfología, orientación, y todo esto surge desde la educación. Y esa es la fundación Academia Acbayo. Poder democratizar esta información. Estamos ahí para ustedes. Cualquier necesidad, cualquier pregunta lo podemos solventar.
queremos ayudar a que este país, sobre todo, vaya surgiendo en temas sostenibles, que no nos quedemos atrás. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Vivi, por contarnos toda esta experiencia sobre Academia El Bio y todo su conocimiento, que creo que es súper importante. Y a toda nuestra audiencia, gracias también por conectarse. Nos vemos en un próximo episodio de Ritmo B.